Hoy vamos a ver eso, que incluso en la oscuridad de la aflicción, aún ahí Dios está revelando su gloria. En Romanos 8, hasta este momento, en lo que hemos visto del capítulo, Pablo ha mostrado que los que están en Cristo Jesús ya no están bajo condenación. Y eso es una muy buena noticia y eso es precioso. Porque el Espíritu Santo nos da vida y nos hace hijos de Dios. Pero el hecho de que seamos hijos de Dios no significa estar exentos de sufrimiento. La semana pasada, en Romanos 8:17, vimos eso, que si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y qué lindo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, como Cristo padeció, también nosotros participamos de sus padecimientos, pero con la esperanza de participar también en un futuro no muy lejano de su gloria. Y es ahí, en ese punto, que Pablo continúa en los versículos del 18 al 27, que vamos a ver el día de hoy, mostrando que el sufrimiento del presente no se compara con la gloria futura. Y eso es lo que vamos a tratar que entre en nuestro entendimiento, aunque no es fácil cuando tú eres el que está en medio del proceso. Todos enfrentamos sufrimiento, pero Pablo nos va a ayudar a mirar el dolor con una perspectiva celestial, con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy descubriremos que el sufrimiento tiene propósito, que la esperanza no es una esperanza vana, sino que es una esperanza poderosa, aquello que estamos confiados en que va a suceder. Y el Espíritu Santo actúa activamente en este proceso, en medio de todo. Vamos al versículo 18. Amado Señor, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos enseñes mientras recorremos este estudio de Romanos capítulo 8, del versículo 18 al 27. Te amamos, Señor, todo es para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De hecho, este es uno de los versículos, hay muchos versículos que son muy citados de las Escrituras, pero este es un versículo que es muy citado, especialmente Romanos 8, 18. Y lo utilizamos muchas veces para consolarnos o para consolar a nuestros hermanos cuando están pasando por diferentes circunstancias. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y muchas veces citamos el versículo hasta ahí, no son comparables con la gloria venidera. Pero no solamente dice eso, sino que dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo viene de afirmar que somos hijos de Dios, pero también coherederos con Cristo y por lo tanto participamos de sus padecimientos. Esa es la parte que no nos gusta mucho cuando recibimos las promesas de la Biblia. Es lindo recibir las promesas de bendición, pero aquellas promesas donde se nos dice que vamos a padecer y que vamos a sufrir aflicciones, esa parte como que nos espanta y es lógico. Pero la conexión de este versículo 18 con el versículo 17 es muy importante, porque ser hijos de Dios no significa vivir sin dolor o sin aflicciones. Todos ustedes han escuchado de ese grupo religioso que muchas veces son hermanos brasileros que están ahí. La rosa bendecida. Pare de mentir. Enseñan que el cristiano no debe sufrir nada. Y no es cierto. Cristo sufrió aflicciones, los apóstoles sufrieron aflicciones, los primeros discípulos, ni qué decir las persecuciones al inicio del cristianismo, los cristianos que eran arrojados al circo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ser hijos no significa vivir sin dolor, pero significa que nuestro sufrimiento tiene propósito y tiene un final glorioso. Las aflicciones del tiempo presente son reales. Obviamente no son agradables ni son fáciles. Pueden ser tantas cosas, ¿no? Enfermedades, injusticias, persecución, pérdidas familiares, traiciones, momentos en que nos sentimos horribles, circunstancias que podemos estar enfrentando. Son reales y Pablo no las niega, tampoco las minimiza, pero sí las pone en perspectiva, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros también aprendamos a mirar así, que el Señor nos ayude. Es diferente cuando estamos en el piso que cuando somos cargados en los brazos del Señor. Desde los brazos del Señor ves las cosas de manera diferente, las ves desde arriba.
Por más duras que sean las pruebas que atravieses, no se comparan con lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, al hablar de comparación, está utilizando una palabra que indica peso o balanza. Ustedes conocen una balanza y pueden visualizar una balanza, tiene dos lados y en un lado pones un peso y al otro lado pones la mercadería que pesa igual y cuando se pone al medio dice esto está balanceado. Pero las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es infinitamente más grande, infinitamente más gloriosa que cualquier cosa que podamos atravesar y supera infinitamente al dolor que es horrible, pero que es breve, es temporal, que ya va a pasar. La gloria que en nosotros ha de manifestarse incluye el tiempo de la resurrección que nuestro Señor Jesucristo ha prometido para todos los que creen en Él. Y no como la resurrección de Lázaro, que resucitó en su cuerpo físico, pero unos años después Lázaro falleció. Y todos los que vivieron en la época de Jesús fallecieron. Pero Jesús ha prometido una resurrección para todos sus seguidores como la de Él, con un cuerpo glorificado. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó, cómo se aparecía en el cuarto cerrado? Estaban los discípulos todos asustados, cerrado, y de repente Jesús aparecía en medio. ¿Qué pasaba? Que las paredes físicas no lo podían retener. Ya es un cuerpo glorificado, un cuerpo que supera todas las condiciones físicas, ya no experimenta dolor, ya no experimenta enfermedades, ya no experimenta muerte. Esa es la resurrección. Va a suceder ya sea que fallezcamos y luego venga la resurrección porque hemos creído en Cristo, o ya sea que antes venga el rapto de la iglesia y el Señor nos dé nuestros cuerpos glorificados y nos los cambie por estos cuerpos decadentes. También la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse incluye el fin de todo dolor, el fin de la muerte que ya no tiene potestad, ni sobre Cristo, ni sobre nosotros cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, y el fin del efecto del pecado, con el que aún a veces batallamos, como habíamos estudiado en Romanos capítulo 7. La gloria que nosotros ha de manifestarse incluye ver a Jesús cara a cara, pero ya no por fe como lo vemos ahorita, ni mucho menos confiando en estampitas. Ver a Jesús, a nuestro Maestro, personalmente. Decirle, Señor, yo sé todo lo que has pasado, pero te amo y ya estamos aquí. Y poderte abrazar de su pierna y saber que te pone el brazo encima. Ver a Jesús, ya ahora sí, por vista. Recibir nuestra herencia en el reino de los cielos, tener responsabilidades que el Señor nos va a dar a todos nosotros, responsabilidades para cogobernar junto con Él en el reino cuando venga Cristo acá sobre la tierra, y muchas otras bendiciones que van mucho más allá de cualquier entendimiento humano. Ya nuestra mente finita no puede captar a plenitud lo que implica esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, pero significa o se refiere a la plena revelación de Cristo en nosotros. Nosotros junto con Cristo cuando Cristo venga y nosotros junto con Él. La gloria venidera no solamente va a ser visible para nosotros, sino que va a ser visible en nosotros hacia los demás, porque vamos a venir junto con Cristo en su venida. Todo lo que Dios está obrando en cada uno de ustedes, no se imaginan lo que el Señor está haciendo cuando atravesamos diferentes circunstancias, cuando hemos sufrido, o también cuando pasamos alegrías y somos agradecidos con el Señor. Dios está formando nuestro carácter, está formando nuestra fe, y en nuestro sufrimiento finalmente se manifestará en plenitud cuando Cristo sea revelado en gloria en nosotros. La fe no niega el dolor, no es que pare de sufrir. Un verdadero creyente no tiene por qué pasar por dificultades, y no son cosas así. La fe no niega el dolor, pero lo pone en la balanza correcta. Dios sabe que tu aflicción es muy grande, pero también sabe que lo que hoy duele, mañana va a brillar con una gloria infinitamente más grande. Las aflicciones del presente son temporales, pasan rápido, aunque en el momento del sufrimiento pareciera eterno el tiempo. No es fácil cuando uno es el que está pasando la prueba. Y a veces pensaremos, qué bueno que alguien me quiera consolar, pero él no sabe lo que yo estoy pasando. Pero esa otra persona también pasa su propia prueba, de una forma u otra.
Las aflicciones son temporales, pero la gloria de Cristo en nosotros va a ser eterna. Continuamos, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay quienes desarrollaron una doctrina tirada de los pelos, no los míos, con respecto a la manifestación de los hijos de Dios, como diciendo que a futuro la segunda venida de Cristo no va a ser que Jesús viene, sino que Jesús aparece a través de su iglesia, que a través de nosotros Jesús se manifiesta. No, nosotros creemos en que Jesús va a venir literalmente acá a la tierra, pero va a venir junto con nosotros, y con nosotros glorificados, en cuerpos glorificados. Entonces ahí va a ser la manifestación de los hijos de Dios. Pero dice que el anhelo ardiente de la creación, es decir, de todo lo que Dios ha creado, es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo está hablando acá de una forma, haciendo como una especie de personificación. Es una manera literaria de hablar, porque las cosas creadas, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, las montañas, no tienen personalidad, no tienen conciencia, pero todo lo que Dios ha creado es como si estuviera en una profunda expectativa, en un anhelo ardiente, como en una espera ansiosa por algo que aún no ha ocurrido. ¿Y qué cosa es eso que aún no ha ocurrido? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está aguardando eso. ¿Y qué sucede? Que desde el principio, cuando Adán y Eva metieron la pata, cuando entró el pecado a la humanidad, toda la creación fue afectada por el pecado del hombre. Cuando Adán cayó, no solo perdió la comunión con Dios, sino que el mundo entero, toda la creación fue arrastrada a la corrupción. La tierra, los animales, el clima, la naturaleza misma, todo quedó bajo las consecuencias del pecado. El pecado lo afectó todo. Y por eso vemos desastres naturales, terremotos, tormentas, sequías. ¿Qué desastres naturales se pueden imaginar en esta época que ya empiezan las lluvias nuevamente? Los huaicos, las enfermedades, el deterioro de todos los seres vivos, el desgaste, la putrefacción, la corrupción en todo lo que existe. El mundo actual es hermoso y la creación habla del Creador, pero aunque la creación refleja al Creador, también por causa del pecado, la creación lleva las huellas o cicatrices de ese pecado. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo vino para salvar al ser humano, pero Jesús va a regresar para restaurar toda la creación. Cuando Jesucristo regrese, va a venir con nosotros. Eso es algo que a veces nos suena como, qué bonito, nos suena poético, pero la Biblia lo enseña de manera literal. Cuando Jesucristo regrese a la tierra a gobernar, va a venir con nosotros, con todos sus seguidores, con todos los que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Él. Va a transformar nuestros cuerpos. Vamos a tener cuerpos glorificados como de ángeles. Ya no vamos a ser afectados por las fuerzas de la naturaleza, ni vamos a ser afectados ni por la muerte ni por enfermedades. Y vamos a cogobernar con Cristo. Cristo será el Rey siempre. Es el Rey y será el Rey por siempre. Y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y nos va a permitir el privilegio de poder tener responsabilidades durante 1000 años cuando Él esté acá gobernando sobre la tierra. Nosotros vendremos con Él. Y en ese tiempo glorioso, cuando todos vengamos, todos los creyentes, vengamos con Jesucristo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, entonces la creación va a ser liberada de su esclavitud y de su deterioro. La tierra, a pesar que podemos ver cosas tan lindas, pero también vemos tantas cosas y tantos desastres que suceden, la tierra va a recuperar las condiciones paradisíacas que tuvo antes de la caída del ser humano. Eso va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y eso es lo que Pablo llama la manifestación de los hijos de Dios, el día que los redimidos de Cristo serán revelados en gloria junto con Él. Se nos dice que la creación anhela ese momento, porque la restauración de la creación, el que todo lo que vemos, toda la naturaleza y todo, recupere las condiciones que tenía. Es decir, por ejemplo, actualmente el sol deteriora a los cuerpos vivos, nos envejece y tantas otras cosas que suceden en la naturaleza, y todo por causa del pecado. Pero la creación y toda la naturaleza recuperará las condiciones que tenía
cuando el mundo fue creado en el huerto de Edén y el ser humano pues, fue puesto ahí antes de que pecara. Entonces la creación anhela ese momento porque su restauración, la restauración de todo lo que existe, está ligada a la revelación de los hijos de Dios glorificados. Así que este mensaje es realmente maravilloso. El mundo se malogró por el pecado, pero no está perdido. La naturaleza gime, pero no sin esperanza. Y todo el universo espera el día en que Cristo regrese y nos manifieste en gloria junto con Él. Y eso es lo lindo, nos va a manifestar junto con Él. Jesús viene, pero viene con nosotros para reinar con Él y restaurar el orden perdido. Se va a poner orden en este planeta, tanto que muchas veces vemos el tremendo caos que hay en el mundo, en las sociedades y la maldad generalizada, la delincuencia, y decimos, necesitamos a alguien que ponga orden. Muchos van a hacer intentos, van a haber presidentes más o menos como Bukele, que puso orden en El Salvador, o como fulanito, que puso orden en otro sitio, pero la humanidad siempre está en sube y baja, y siempre con tendencia a deteriorarse más y corromperse más y más. Pero cuando vengamos con Jesucristo, Jesucristo va a gobernar con vara de hierro, y ya no va a haber maldad permitida ni pecado permitido. Y Satanás y sus demonios van a ser encerrados en el Seol, en un calabozo en el centro de la tierra, por 1000 años. O sea que 1000 años no va a haber actividad satánica sobre el planeta Tierra. Va a ser maravilloso. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y Pablo nos explica aquí que la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, ¿qué cosa es vanidad? A frustración, a corrupción, a vacío. La palabra vanidad es la palabra griega mataiotes. Y mataiotes, que se traduce como vanidad, es la cualidad de vano, vacío, fútil, o algo que carece de valor o propósito, lo que no tiene resultado ni permanencia. Entonces, cuando dice que la creación fue sujetada a vanidad, se nos describe algo que puede aparentar ser significativo, pero esencialmente es vacío, algo que carece de valor duradero o de sentido verdadero, algo que ya no cumple con el propósito original para el cual fue creado. Y eso sucede con la creación en la actualidad, fue sujetada a vanidad. Desde el Edén, la creación perdió su armonía perfecta, a pesar de lo maravilloso que podamos decir que es la naturaleza y todo. Imagínense cómo era antes del pecado. El pecado del hombre afectó todo. La tierra comenzó a producir espinos y cardos, los animales se volvieron feroces, la naturaleza se desordenó y el mundo pasó de reflejar la gloria del Creador a reflejar también las consecuencias del pecado. Génesis 3, 17 y 18. Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Pero Pablo aclara algo que es muy importante, en lo que acabamos de leer en Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, y resalté con amarillo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, la creación no fue sometida a la condición de un vacío sin sentido, de perder el propósito para el cual fue hecha la creación, y no fue sometida a eso por su propia voluntad. Sucedió por causa del pecado del ser humano, pero dice que fue por causa del que la sujetó, es decir, por decisión divina. Y Dios permitió, cuando el ser humano pecó, Dios permitió la corrupción de todo el planeta y de toda la creación como parte del juicio por el pecado. Pero al mismo tiempo Dios ya tenía en mente un propósito redentor. Así que, aunque Dios sujetó la creación a vanidad, también la sujetó en esperanza, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza es decir, que cuando se dio la caída, Dios ya tenía preparado el camino para la restauración. Entonces, aunque vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de muerte, lleno de desorden, nada de eso es permanente. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mundo físico está sujeto a corrupción, como hemos visto. Hay una ley en física, yo no soy experto en física, pero la segunda ley de la termodinámica explica que con el paso del tiempo todo tiende al desgaste.
todo se desorganiza y todo se degrada, desde los objetos materiales hasta los cuerpos vivos. Y por eso los metales se oxidan, los cuerpos se envejecen, las estructuras se desgastan, todo se deteriora con el paso del tiempo. ¿Recuerdan cuando leímos en el capítulo 7 que Pablo manifestaba ese grito lastimero diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es casi como si la creación dijera algo parecido. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En el año 1984, 83, 84, se puso de moda ir bueno, mucho tiempo antes se iba a la playa Waikiki, pero se puso de moda que un grupo de cristianos empezaran a ir a la playa de Waikiki. Siempre se ponían en el mismo sitio. Entonces, cuando me pasaron la voz en el año 84, yo había empezado a asistir a un grupo carismático, me pasaron la voz y también empecé a ir ahí al sitiecito donde estaban los hermanos cristianos en Waikiki, en la Costa Verde. Y acostumbrábamos pues todo el verano ahí a bajar. Yo bajaba en mi bicicleta y después bajaba por la bajada Armendáriz y subía por la bajada Balta. Ya la bicicleta me la ponía al hombro y me subía por el cerro. No me daba el físico para subirla todita. Pero estábamos ahí en la playa en un momento determinado y de repente hubo un temblor muy fuerte, pero muy fuerte, que fue casi terremoto, pero no llegó a ser terremoto. Pero fue un temblor muy fuerte. Pero estábamos ahí en la Costa Verde y lo primero que pensamos es, había un amigo, algunos lo conocieron, a Juan Sergio Moreno, fue pastor en Surco y ya está en la presencia del Señor. Él tenía una camioneta que transportaba mercadería y ahí metíamos a todas las personas para que nos suba después de estar en la playa. Pero apenas hubo ese temblor y empezó a temblar todo, lo primero que hicimos fue querer correr hacia el carro. Pero en lo que nos paramos, volteamos y miramos y toda la Costa Verde parecía como una catarata de tierra. Era un espectáculo impresionante. Y no era que no se cayó literalmente toda la Costa Verde, era solamente la tierrita que se desprende, pero al desprenderse todo era un espectáculo como si fuera una catarata de tierra, y era apocalíptico, alucinante. Y un hermano cristiano en ese momento, cuando vimos todo eso, dijo, toda la creación gime a una. Y nos hizo recordar este pasaje. Entonces, la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, aludes, huaicos, huracanes, tifones, tornados, tormentas de granizo gigante, olas de frío, olas de calor, inundaciones, pandemias, caída de meteoritos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que suceden y nos muestran que la creación está gimiendo hasta la actualidad. Y no solamente la creación, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros pasamos por aflicciones, la creación entera pasa por una gran aflicción también por causa del pecado. La creación gime, nosotros también gemimos. ¿Esperando qué? Nosotros esperando que nuestro cuerpo sea por completo redimido. Ya hemos sido salvados cuando reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo y su Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ya fuimos salvados, ya tenemos salvación, ya tenemos promesa de vida eterna. Pero aún estamos en este cuerpo afectado por el pecado y sentimos el peso de esas circunstancias y es algo natural. El cuerpo duele cuando te golpeas, duele por las diferentes dificultades, dolencias. Cuando era jovencito me encantaba jugar fulbito y no tenía ningún problema, pero cuando ya pasé los 30 años ya me tenía que poner unas rodilleras elásticas porque ya me estaba empezando a fastidiar un poco la rodilla. Y a pasado los 40 me fastidiaba más, ya tenía que ponerme rodilleras en ambas piernas. Y después de los 50 ni qué decir, dejé mucho tiempo de jugar fulbito y retomé hace un poco más de un año atrás, casi 2 años atrás retomé, a la vejez viruelas dicen, pero retomé el fulbito, pero ya las rodillas ya era imposible que jugara, pero me compré unas rodilleras que ahora venden, que antes no habían,
más grandes, con refuerzos de cobre y no sé qué tanta cosa, pero con esas rodilleras ya sí puedo jugar, pero ya no me pongo solamente rodilleras, sino que me tengo que poner tobilleras, me tengo que poner faja para la hernia, sí, ya parezco un Robocop, con un poco más y me pongo una armadura medieval para ir a jugar mi fulbito. Porque el cuerpo ya no es el mismo, se deteriora, sufre, duele por acá, duele por allá. Y hay días en que sientes que te duele todo, hay días que me duele hasta el DNI. Todo ya fastidia, pero estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo. Pero toda la naturaleza y toda la creación también espera la redención de nosotros, porque junto con nosotros todo el mundo va a ser regenerado por el Señor. Así que llegamos a la conclusión de que lo que más anhelamos es que el Señor venga, que nos transforme y que nos dé nuestros cuerpos glorificados, esos cuerpos semejantes al que Él tiene desde que resucitó y que Jesús ha prometido que vamos a tener todos los que creamos en Él. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Bueno, de eso se trata la esperanza. La esperanza es tener anhelo por algo que viene a futuro. Ya hemos sido salvados, pero mientras estemos en este mundo, vivimos por fe, vivimos con esperanza a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Pero nuestra esperanza es diferente a la esperanza del lenguaje cotidiano en el mundo. En el mundo tener esperanza significa tener un sentimiento de confianza o expectativa de que algo bueno va a suceder en el futuro. Puede ser muy positivo, ten esperanza. Pero en el Señor, la esperanza no es un deseo incierto. En el Señor, la esperanza no es un ojalá o quizás suceda. No, la esperanza cristiana es una certeza absoluta basada en las promesas del Señor. Y las promesas del Señor son ciertísimas. La esperanza es la convicción de que lo mejor de lo mejor va a suceder porque Dios lo ha prometido. Y Dios falla, Dios no cumple lo que promete. Entonces, cuando algo ya se tiene, no hay expectativa con respecto a eso. Simplemente se vive y se disfruta, ahí no hay esperanza. Pero los creyentes cristianos ya tenemos salvación, pero nuestros cuerpos aún esperan esa transformación definitiva. Y nosotros, aunque estamos en la plena presencia espiritual de nuestro Señor, aún anhelamos verlo cara a cara, postrarnos a sus pies, abrazarlos, sentir su mano sobre nuestro hombro, sobre nuestra cabeza, consolándonos y diciéndonos, ya todo pasó. Pero si esperamos, versículo 25, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En esta espera, hasta que Jesús venga con nosotros, tenemos fondo musical para los efectos especiales en el video. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, crecemos, porque el Señor está trabajando en todas las circunstancias que nos suceden, y crecemos en paciencia y en fe y somos perfeccionados día a día, mientras Él hace su obra perfecta en cada uno de nosotros. Y aunque hemos sido salvados por medio de Jesús, es lo más grande que hemos podido recibir, y hemos recibido su Espíritu Santo, Dios sabe que aún habitamos en cuerpos que están sujetos al dolor. Si yo pregunto, ¿quiénes de aquí han experimentado dolor físico? Y todos vamos a levantar la mano. ¿Y quiénes de aquí han sufrido dolor emocional? Y todos vamos a levantar la mano. Pero aunque estos cuerpos estén sujetos al dolor, a aflicción, a enfermedades, a muerte, el Señor nos concede su ayuda en este peregrinar, en este proceso en el que estamos. Y en medio de nuestras debilidades, el Espíritu Santo es quien nos sostiene y nos guía. Versículo 26. Y de igual manera, y esto es maravilloso, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo a veces es un poco difícil de entender o a veces de repente ha sido un poquito mal interpretado. Algunas personas lo han querido interpretar como el don de lenguas, del cual se habla en 1 Corintios capítulo 14. Pero vamos más a lo que habla aquí, en el contexto de lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 8. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es nuestra carne, nuestra mente limitada, nuestra incapacidad para entender plenamente la voluntad de Dios. Todas esas cosas son parte de nuestra debilidad, aunque ya estamos en el Señor. Sin embargo, cuando estamos en intimidad con Dios, sufriendo,
gimiendo o simplemente en silencio porque ya no sabemos qué decir y estamos ante su presencia, el Espíritu Santo se conduele con nosotros. ¿Ustedes creen que cuando estamos sufriendo Dios no sufre? ¿Que a Dios no le duele cuando a nosotros nos duele? Ah, claro, pues tú eres Dios, pues. Se conduele con nosotros y desde adentro de nosotros su Espíritu Santo intercede con una oración perfecta, una oración que nosotros no entendemos, pero que Él sí entiende. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, ¿cómo es eso? Quizá no lo entendemos a plenitud, pero el Señor lo hace. Y es cuando estamos en esa comunión íntima con Él, sufriendo, y sale ya de nuestra boca, ya no sale más oración, sino lloro, balbuceo, o silencio, o algún gemir. Y en ese gemir, el Espíritu Santo intercede por nosotros y pide a Dios conforme a la voluntad de Dios de manera perfecta. Una oración que nosotros no entendemos, pero Dios sí entiende. Entonces el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, pidiendo por nosotros aquello que de verdad nos conviene, aunque no lo podamos comprender con nuestro entendimiento en ese momento. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando mi hijito Juan José recién nació, él nació prematuro, de 8 meses, y medía creo que 25 centímetros, ¿sí? 25 centímetros y pesaba 2,5 kilos. Una cosita así que el pañal ya le llegaba acá. Y los primeros días, las primeras semanas o los primeros meses, cuando obviamente él no sabía hablar, no sabía expresar lo que necesitaba, pero hay momentos en que tenía hambre, momentos en que le dolía algo, momentos en que no podía respirar bien, o momentos en que estaba mojado y había que cambiarlo. Entonces, él no sabía decir lo que necesitaba, tampoco era consciente de lo que necesitaba, solamente gemía o lloraba. Y de repente empezaba el lloro. Lloraba así. Pero cuando lloraba o balbuceaba, Rocío sabía exactamente lo que él necesitaba o lo que él tenía y lo atendía de manera propicia, precisa y apropiada. Si tenía hambre, sabía que tenía hambre y le daba de comer. Si estaba mojado, sabía que tenía que cambiarlo. Si algo le estaba fastidiando, ella se daba cuenta que le estaba fastidiando y le ponía las gotitas para la nariz o algo para el cólico en su lechecita. Rocío no necesitaba que Juan José hablara claramente porque ella entendía lo que él necesitaba y lo atendía con precisión. Algo así es la precisión cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Así que Dios, por medio de su Espíritu, conoce a fondo nuestro corazón y Él sabe lo que atravesamos, lo que necesitamos y en su perfecta sabiduría obra siempre buscando lo mejor de lo mejor para nosotros, con una perspectiva que nosotros quizás no alcanzamos a apreciar o a ver completamente, pero Él sí. Dios ve el propósito eterno que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Por eso debemos aprender a descansar confiados, aunque no entendamos el proceso, aunque estemos sufriendo, y Dios sabe que estamos sufriendo aflicciones en este tiempo. Aún así, su Espíritu intercede y su voluntad siempre es buena. Vamos a terminar con unas conclusiones. Dios sabe que el sufrimiento no es agradable, pero míralo con esperanza porque el dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Cuando entiendes que tu sufrimiento tiene propósito, tu fe se va a fortalecer por medio de la prueba. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está contigo. Y el Espíritu Santo ora contigo. Dios escucha todo, Dios sabe todo, Dios está percibido de todo e incluso sabe interpretar nuestros silencios. Vive cada día con la mira en la gloria venidera. Nuestro cuerpo va a ser redimido, la creación va a ser restaurada y todo gemido, toda aflicción del tiempo presente se va a convertir en pura alabanza y adoración. Y cuando Pablo escribió todas estas palabras que hemos leído el día de hoy, no las escribió desde la comodidad, sino de una posición de sufrimiento, porque él experimentó también muchas aflicciones. Pero en medio de todas las cosas que experimentó Pablo, veía un horizonte, la gloria
que en nosotros ha de manifestarse. Esa misma gloria es la que nos impulsa hoy a seguir firmes, a no rendirnos, a confiar que el Espíritu Santo está obrando aún cuando nosotros no entendemos el proceso. Así que, si el día de hoy estás pasando por un tiempo difícil, recuerda que tu dolor no es el final, sino que tu dolor es el anticipo de la gloria, de la preciosa gloria que el Señor nos ha prometido.